Decisiones en situaciones de estrés. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante desafíos o amenazas. Y tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para tomar decisiones. En este video, exploraremos cómo el estrés afecta nuestra mente y cuerpo, y cómo influye en el proceso de toma de decisiones. Utilizaremos ejemplos del mundo real y analogías sencillas para comprender mejor cómo nuestras decisiones pueden verse comprometidas o mejoradas en situaciones de alta presión. También revisaremos estrategias que nos permiten manejar el estrés para tomar decisiones más efectivas y conscientes. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica que ocurre cuando percibimos una amenaza o desafío. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo entra en un estado de lucha o huida, activando el sistema nervioso simpático. Esto provoca una serie de cambios físicos y mentales. Aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, y enfoque en el problema inmediato. El estrés no siempre es negativo. En niveles moderados, el estrés puede ser beneficioso al ayudarnos a mantenernos alerta, concentrados y motivados. Este tipo de estrés positivo se conoce como eustrés. Pero cuando el estrés es crónico o excesivo, puede deteriorar nuestras capacidades cognitivas, como la memoria, la atención y el razonamiento, lo que afecta negativamente nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y bien informadas. ¿Cómo el estrés afecta el cerebro y la toma de decisiones? La respuesta al estrés está estrechamente relacionada con dos áreas clave del cerebro. La amígdala, que es responsable de procesar emociones como el miedo, y el córtex prefrontal, que es el encargado de funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones y el control de impulsos. Bajo estrés, la amígdala puede controlar el cerebro, haciendo que reaccionemos de manera impulsiva, basándonos más en las emociones que en el razonamiento lógico. El estrés también afecta la memoria de trabajo, que es crucial para evaluar diferentes opciones y sopesar sus consecuencias. Cuando estamos estresados, nuestra memoria de trabajo se ve comprometida, lo que dificulta el procesamiento de información relevante para tomar decisiones bien fundamentadas. Esto puede llevarnos a simplificar demasiado nuestras opciones, elegir soluciones rápidas y, en muchos casos, optar por el camino de menor resistencia. Un buen ejemplo de esto son las decisiones que deben tomar los médicos en situaciones de emergencia. En un entorno de urgencias, los profesionales de la salud experimentan altos niveles de estrés. En tales casos, la capacidad de tomar decisiones rápidas y acertadas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si bien la formación y la experiencia juegan un papel importante en cómo reaccionan, el estrés elevado puede llevar a errores graves si no se maneja adecuadamente. El cortisol, también conocido como la hormona del estrés, es una de las principales sustancias químicas que liberamos en respuesta al estrés. Si bien el cortisol puede ser útil para mantenernos alertas en situaciones de corto plazo, niveles elevados de cortisol a largo plazo pueden tener efectos perjudiciales en el cerebro. Una exposición prolongada a altos niveles de cortisol puede reducir el volumen del hipocampo, una región del cerebro responsable de la memoria y la navegación espacial. Esto significa que las personas expuestas al estrés crónico a menudo tienen dificultades para recordar información relevante o concentrarse en las tareas necesarias para tomar decisiones informadas. Además, el cortisol puede interferir con la plasticidad sináptica, lo que significa que nuestra capacidad para aprender y adaptarnos a nuevas situaciones también se ve comprometida cuando estamos estresados. El estrés no solo deteriora nuestras funciones cognitivas,
sino que también amplifica nuestros sesgos cognitivos. Los sesgos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para simplificar la toma de decisiones. Pero bajo estrés, estos sesgos pueden distorsionar aún más nuestro juicio. Sesgo de disponibilidad. Bajo estrés, tendemos a confiar más en información que es fácilmente accesible en nuestra memoria, lo que puede llevarnos a tomar decisiones basadas en experiencias recientes o dramáticas, en lugar de considerar datos más relevantes o completos. Sesgo de confirmación. En situaciones estresantes, es más probable que busquemos información que confirme nuestras creencias preexistentes, ignorando cualquier evidencia que las contradiga. Exceso de confianza. El estrés también puede hacernos sobreestimar nuestra capacidad para controlar una situación, lo que puede llevar a decisiones impulsivas o temerarias. Imagina que estás en una situación de estrés financiero, como una crisis económica o la pérdida repentina de empleo. Bajo estas circunstancias, es común que las personas tomen decisiones apresuradas, como vender inversiones en el peor momento o asumir deudas innecesarias. Debido al sesgo de disponibilidad, centrarse en las malas noticias recientes, o al exceso de confianza, subestimar los riesgos futuros. Estrategias para tomar decisiones efectivas bajo estrés. A pesar de que el estrés es una parte inevitable de la vida, existen estrategias que nos permiten tomar decisiones más informadas y equilibradas cuando estamos bajo presión. Estas técnicas pueden ayudarnos a reducir los efectos negativos del estrés en nuestras capacidades cognitivas y evitar errores comunes. 1. Practicar la toma de decisiones anticipada. Una de las maneras más efectivas de reducir el impacto del estrés en la toma de decisiones es practicar el entrenamiento anticipado. Esto implica imaginar diferentes escenarios estresantes y planificar cómo responderíamos a ellos de manera racional. Este tipo de preparación mental reduce la carga cognitiva cuando realmente nos enfrentamos a situaciones difíciles, ya que nuestro cerebro ya tiene un mapa de cómo actuar. 2. Desarrollar la autorregulación emocional. La autorregulación emocional es la capacidad de controlar nuestras emociones en situaciones difíciles. Esto puede lograrse mediante la práctica de técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, que ayudan a reducir la activación del sistema nervioso simpático y nos permiten tomar decisiones de manera más calmada y racional. 3. Aceptar la incertidumbre. El estrés a menudo surge de la percepción de que no tenemos control sobre una situación. Aprender a aceptar la incertidumbre como una parte natural de la vida puede ayudarnos a reducir la ansiedad que acompaña a la toma de decisiones bajo presión. Esto implica reconocer que no siempre tendremos toda la información disponible y que no todas las decisiones pueden ser perfectas. 4. Mantener la perspectiva. Bajo estrés, es fácil perder de vista el panorama general y centrarse demasiado en los detalles inmediatos. Tomarse un momento para dar un paso atrás y recordar los objetivos a largo plazo puede ayudarnos a tomar decisiones más alineadas con nuestras prioridades fundamentales. En resumen, la toma de decisiones en situaciones de estrés es un desafío para cualquier persona, pero es algo con lo que todos lidiamos en algún momento. Aunque el estrés puede afectar nuestras funciones cognitivas y amplificar nuestros sesgos, existen herramientas y estrategias que podemos emplear para tomar decisiones más efectivas incluso bajo presión. Al aprender a gestionar nuestras emociones, anticipar posibles desafíos y mantener la perspectiva, podemos mejorar significativamente nuestra capacidad para tomar decisiones informadas en los momentos más difíciles.